Yo soy Ángela María Díaz Portilla y mi compañero es Cristian Camilo Canchala Lemos. Somos miembros activos del grupo IMIG UCC Pasto y somos de octavo semestre. Pues vamos a hablar un poquito de la anatomía, de la fisiología del sistema respiratorio, de volúmenes y capacidades pulmonares y finalmente de la espirometría. Entonces, para iniciar, tenemos que saber que el gas atmosférico ingresa al sistema respiratorio por la nariz en condiciones normales o en condiciones fisiológicas. Sin embargo, la boca pues también es una vía alterna que se utiliza si alguna circunstancia ha eliminado la permeabilidad de las fosas nasales. Estas determinan pues proximalmente el inicio de la vía aérea superior. Esta estructura se va a extender distalmente hasta la glotis, cuyas funciones son la conducción del gas, también se relaciona con la limpieza, humidificación y regulación de la temperatura de los gases inspirados, que son funciones vitales o de mucha importancia en la adecuación del gas para que éste sea tolerado por los alveolos. A partir de la glotis y proximalmente hasta la 16ª generación bronquial, se extenderá la vía aérea intermedia, cuya función es primordialmente conductora. Sin embargo, también tiene funciones de limpieza debido a la presencia de cilios y glándulas mucosas. El conjunto de vía aérea superior y vía aérea intermedia conformarán un espacio muerto anatómico, zona que se denomina así debido a que en esta no ocurre un intercambio gaseoso. A partir de la 17ª generación bronquial y hasta el alveolo se encontrará la vía aérea periférica, denominada también zona respiratoria, porque en esta sí van a ocurrir fenómenos de intercambio. En esta se encuentran proximalmente los bronquiolos respiratorios, medialmente los conductos alveolares y distalmente estarán los sacos alveolares. Es importante no solo visualizar las estructuras del sistema respiratorio de una forma aislada, sino también familiarizarnos con la superficie del cuerpo en cuanto a huesos, músculos, con los suministros de sangre, con su inervación y tener en cuenta relaciones con estructuras adyacentes, como algunos órganos abdominales o, por ejemplo, la tiroides. Entonces, la tráquea comenzará a nivel del cartílago cricoides, a nivel de C6, y termina al nivel del ángulo de Lewis o la carina en el borde superior de la quinta vértebra torácica, donde se dividirá en dos bronquios principales y cada uno pues entrará a un pulmón, derecho e izquierdo. Los segmentos broncopulmonares son unidades topográficas del pulmón y son un medio para identificar regiones del pulmón radiológica o quirúrgicamente. Hay 8 segmentos broncopulmonares en el pulmón izquierdo y 10 en el pulmón derecho. El pulmón derecho tendrá 3 lóbulos y el izquierdo tendrá 2. Por eso, el bronquio principal derecho tendrá 3 bronquios lobares, superior, medio e inferior, y el bronquio principal izquierdo tendrá 2, superior e inferior. El bronquio principal izquierdo es más largo que el derecho y no en una línea tan directa con la tráquea. Por lo tanto, es más probable que cuerpos extraños ingresen al bronquio derecho que al izquierdo. Los bronquioles serán distales a los bronquios más allá de la última placa de cartílago y proximal a la región alveolar. Cuando perseguimos cualquier vía aérea hasta su límite distal, se alcanzará un bronquiolo terminal. De 3 a 5 bronquiolos terminales van a formar un lóbulo. Y dentro del lóbulo tendremos los acinos. Dentro de estos se pueden encontrar de 3 a 8 generaciones de bronquiolos respiratorios. Más allá de estos encontraremos los conductos alveolares, los sacos alveolares y finalmente los alvéolos propiamente dichos. Finalmente tenemos que hablar para poder entender espirometría y la prueba broncodilatada de la inervación. Entonces, el sistema respiratorio estará inervado por 3 tipos de fibras, las aferentes autonómicas, las eferentes parasimpáticas y las eferentes simpáticas. En cuanto a las aferentes autonómicas, tenemos que saber que las fibras aferentes están en los receptores de estiramiento que están en los alvéolos y en los receptores irritantes que están en las vías respiratorias. Estas fibras viajarán a través del plexo pulmonar y llegarán al nervio vago. Similar a esto, tenemos fibras de receptores irritantes en la tráquea y de receptores de la tos que están ubicados en la laringe. Y finalmente llegarán al sistema nervioso central a través del nervio vago.
mientras que las fibras de los senos carotídeos y el cuerpo carotídeo viajarán a través del nervio glosofaríngeo. Sin embargo, las del cuerpo aórtico y el arco aórtico viajarán a través del nervio vago. Tenemos otros receptores que están ubicados en la nariz y los senos nasales que dan lugar a fibras aferentes que forman partes de los nervios trigémino y glosofaríngeo. En cuanto a las fibras eferentes parasimpáticas, pues todas estas fibras eferentes preganglionares parasimpáticas que están en el árbol traqueobronquial están contenidas en el nervio vago, que se originará principalmente en las células de los núcleos vagales dorsales que se relacionan con el sistema respiratorio central medular. Los impulsos estarán mediados colinérgicamente y producen una contracción del músculo lisobronquial, aumentan la secreción glandular y causan vasodilatación. Y finalmente, en cuanto a las fibras eferentes simpáticas, estas terminaciones nerviosas postganglionares son adrenérgicas. La estimulación simpática va a relajar el músculo lisobronquial, inhibe la secreción glandular y causa una vasoconstricción. Hay dos tipos de receptores adrenérgicos, alfa y beta. Generalmente, pues la estimulación alfa es excitatoria y la beta puede ser inhibitoria, porque relaja el músculo lisobronquial y se vuelve excitatoria en cuanto a la frecuencia cardíaca y a la fuerza de contracción. Hablando ya de la fisiología, tenemos que entender que el sistema respiratorio cumple diferentes funciones que están relacionadas con el mantenimiento de la vida, entre ellas la ventilación, que esta es la movilización de gas o aire en este caso entre dos compartimientos, la atmósfera, que es un compartimiento gigantesco, y el alveolo, que es un compartimiento diminuto si se lo compara con la atmósfera. Y el ciclo ventilatorio, que es un ciclo conformado por dos componentes, la inspiración y la expiración, fases que si bien son del mismo evento, sus mecanismos de producción son diferentes. En la fase inspiratoria, esta corresponde a la movilización de gas desde la atmósfera hacia los alveolos, normalmente en ausencia de apoyo mecánico, y producida siempre por la acción de los músculos de la inspiración. El principal músculo es el diafragma, ya que su acción genera aproximadamente el 80% del trabajo requerido. Además, el diafragma es capaz de asumir la totalidad del trabajo. Y ahí entra la pregunta, ¿cómo la contracción muscular es capaz de producir la movilización de aire desde la atmósfera hacia los alveolos? Como podemos recordar, los tres principios físicos de los gases, que el gas ocupa un volumen, que el gas ejerce una presión dentro de ese volumen y que el gas tiene una temperatura. La respuesta nos la va a brindar la ley de Boyle-Mariotte, la cual expresa que en condiciones de temperatura constante, el volumen y la presión de un gas dentro de un recipiente van a actuar inversamente proporcional. Entonces, si se toma la cavidad torácica como un pequeño recipiente comunicado con la atmósfera, un gran recipiente, y conectados por medio de un tubo, se afirmarán tres cosas. Primero, que en cada uno de ellos existe un volumen ocupado por gases. Segundo, que en cada uno de ellos los gases ejercen presión. Y tercero, que en condiciones de reposo, la presión dentro de los dos recipientes es idéntica debido a la existencia de una vía de comunicación. Entonces, a producirse la contracción de los músculos de la inspiración, el diafragma desciende hacia la cavidad abdominal y esto genera un aumento en los diámetros longitudinal, anteroposterior y transverso del tórax. ¿Y esto qué va a ocasionar? Un aumento en el volumen intratorácico. Aquí actúa la ley de Boyle-Mariotte, que produce un descenso en la presión intrapulmonar con respecto a la presión atmosférica y se va a crear el gradiente de presión, y por lo cual el aire fluye libremente desde la atmósfera hacia los pulmones. Como vemos en la imagen de la derecha, durante el transcurso de la fase inspiratoria, la presión siempre es negativa o subatmosférica. Y cuando esta se iguala con el cero, la presión atmosférica, el gradiente de presión desaparece, lo cual va a determinar ya la finalización de la fase, y en este punto el alveolo contiene un volumen superior al de la posición de reposo. Entonces,
ya en la fase expiratoria, una vez finalizada la inspiración, comienza la fase expiratoria. Para que se produzca deben existir primero tres condiciones. Primero, que el gradiente de presión de la fase inspiratoria debe haber desaparecido, es decir, que la presión intraalveolar debe ser atmosférica. Segundo, que el volumen intrapulmonar debe ser superior al volumen de reposo. Y tercero, que los músculos de la inspiración deben relajarse. Después se debe producir un gradiente de presión que promueva el desplazamiento de gases desde el alveolo hacia la atmósfera. Es decir, que se genere la presión supraatmosférica para que se produzca ese vaciado pulmonar. A diferencia de la fase inspiratoria, para la expiración normal no existen músculos productores como tal, aunque sí existen los facilitadores y los accesorios. Entonces, si no existen músculos productores de la expiración, ¿cómo se va a generar ese gradiente de presión? Entonces, el gradiente de presión, bueno, eso lo va a brindar gracias al concepto de elasticidad pulmonar, que es la propiedad que tiene un cuerpo de recobrar su posición original una vez que desaparece la fuerza que previamente lo ha deformado. El pulmón posee fibras elásticas que permiten su estiramiento en fase inspiratoria, pero una vez cesa la fuerza de los músculos inspiratorios, el pulmón recupera su posición de reposo debido al rebote o al retroceso elástico, que es un fenómeno que genera que se produzca el gradiente de presión para la respiración. En la imagen de la derecha, la curva presión-tiempo, observamos que en la fase inspiratoria varía con respecto a la de la fase inspiratoria. En la expiración, esta se va a desplazar por la zona de presión supraatmosférica o positiva, y en tanto que la inspiración, como ya se dijo antes, se va a desplazar al lado contrario, o sea, presión negativa, la subatmosférica. Y cuando es presión positiva se iguale con cero la presión atmosférica, se dará por terminado la fase expiratoria. El volumen de gas inspirado y expirado por el mecanismo de la ventilación en condiciones normales e involuntariamente se va a denominar el volumen corriente. O sea que es la respiración basal que tenemos, la que respiramos habitualmente. Su valor normal es de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso, o sea, unos 400 a 500 mililitros. Y ese está dividido en dos compartimientos o en dos espacios. Primero, el espacio muerto, que este está constituido por el aire que ocupa la vía aérea y que no llega a los alvéolos pulmonares. Entonces, este no participa en la difusión o en el intercambio de gases. Ese tiene otra misión, ¿cuál? La de mantener la temperatura, la humedad y la filtración de gas respirado. Y este va a representar unos 150 mililitros, o sea, una tercera parte del volumen corriente. Y el otro espacio o compartimiento es el espacio alveolar, que este ya es el volumen de aire fresco inspirado que ingresa a los alvéolos por minuto. Y por lo tanto, este está disponible ya para el intercambio de gases. Representa unos 350 mililitros. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada inspiración hay 350 mililitros de aire que hacen contacto con la membrana alveolar. Como el adulto respira unas 12 veces por minuto, hay una ventilación alveolar o VEA de 4.200, 12 por 350. El volumen total de gas inspirado y expirado en un minuto se denomina el volumen minuto de ventilación o ventilación total. Y este se calcula multiplicando el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Si la frecuencia es de 12 por minuto, como mencionamos antes, el volumen corriente tiene un valor de entre 400 a 500. Si fuera en caso de 400 por una frecuencia de 12 da de 4,80 litros. Esa sería el volumen minuto de ventilación o ventilación total. En el caso contrario de 500 mililitros, en el caso contrario de 500 mililitros, ese ya sería 500 por 12 de 6 litros. En un corredor de maratón con una muy rápida frecuencia respiratoria, este valor incluso llega a sobrepasar los 80 litros por minuto.
Disculpen, ahí la diapo ya se cambió. Sí, Cristian, Estás está. en niveles. Dale. Sí. Listo. Perfecto, gracias. Bueno, el volumen corriente se va a desplazar entre dos niveles, el nivel inspiratorio de reposo y el nivel expiratorio de reposo. Entonces, a partir del nivel inspiratorio de reposo, es posible, mediante el trabajo muscular, incrementar la cantidad de aire que ingresa a los pulmones. Y este incremento estará limitado por el NIM, o el nivel inspiratorio máximo, que va a determinar el VRI, o el gas llamado el volumen de reserva inspiratoria, el cual es el que el individuo puede inspirar por encima del volumen corriente con una capacidad aproximada de unos 3.000 mililitros. Y a partir del NER, el nivel expiratorio de reposo, se va a determinar el volumen de reserva expiratoria. Entonces, es el que el individuo puede expirar por debajo del volumen corriente, o sea que se puede exhalar después de una expiración normal. Y tiene una capacidad de unos 1.100 mililitros. Siempre queda dentro de los pulmones un volumen de gas que no se puede expulsar, que es el volumen residual y es el volumen que queda siempre dentro de nuestros pulmones después de una expiración forzada. Una capacidad de unos 1.200 mililitros. En la imagen vemos un resumen de lo que acabo de decir. Entonces tenemos el volumen corriente, que este va a estar desplazado en dos niveles, el NIR y el NER, el nivel inspiratorio de reposo y el nivel expiratorio de reposo. En el caso del NIR, que este nos va a determinar el VRI, el volumen de reserva inspiratoria, y este estará limitado por el NIM, que es el nivel inspiratorio máximo. Y en el lado contrario, el NER, el nivel expiratorio de reposo, nos va a determinar el VRE, que es el volumen de reserva respiratoria, y este nos estará limitado por el NEM, que es el nivel respiratorio máximo. Y por último, ese volumen residual que siempre va a quedar dentro de nuestros pulmones. Entonces, la combinación de los volúmenes pulmonares nos van a brindar las capacidades pulmonares. Entonces, se va a denominar la capacidad vital al volumen máximo de gas que puede ser inspirado después de una máxima expiración, que está conformado por el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. Los valores normales varían de acuerdo con la edad, el peso, la talla y el sexo, y tiene un valor aproximado de unos 4.800 mililitros. Es una medida de la reserva respiratoria, y si hay reducción va a indicar una restricción pulmonar por enfermedad o por el avance de la edad. Y la capacidad residual funcional, que es el volumen del gas total que permanece en los pulmones después de una expiración normal, conformado por el volumen residual y el de reserva expiratoria, con un valor de unos 2.300 mililitros. Un aumento del volumen residual y de la capacidad funcional residual están presentes en condiciones que producen una hiperinflación pulmonar, como el caso del enfisema y el asma. Las enfermedades que producen ya restricción pulmonar resultarán en una disminución del volumen residual y de la capacidad funcional residual. La capacidad inspiratoria es el volumen que una persona puede inspirar después de una inspiración normal, que es formado por el volumen corriente y el de reserva inspiratoria, con un valor de unos 3.500 mililitros. Y la capacidad pulmonar total, que es el máximo volumen de gas que pueden contener los pulmones, conformado por los 4 volúmenes, con un valor aproximado de unos 5.800 mililitros. Esta gráfica nos resume todo lo que acabé de decir. Primero, el volumen corriente, que esta es la respiración basal que tenemos, la que respiramos habitualmente, con unos 400 a 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratoria, que es el que se puede inspirar por encima del volumen corriente, con un valor de unos 3.000 mililitros. Del de reserva expiratoria, que es el que se puede expirar por debajo del volumen corriente, con un valor de 1.100 mililitros. Y el volumen residual, que es el volumen de gas que queda dentro de los pulmones después de una expiración forzada, con un valor de 1.200 mililitros. Y ya tenemos las capacidades, que son la suma de sus volúmenes. La capacidad vital, que es el volumen máximo que puede ser inspirado después de una máxima expiración, conformada por el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el de reserva expiratoria, con un valor de 4.800 mililitros. La capacidad inspiratoria, o sea, que es el volumen inspirado después de una inspiración normal,
conformado por el volumen de reserva inspiratoria y el volumen corriente, con un valor de 3.500 mililitros. La capacidad residual funcional, que es el volumen total que permanece en los pulmones después de una expiración normal, conformado por el volumen residual y el de reserva respiratoria con un valor de 2.300 mililitros, y la capacidad pulmonar total, que es el máximo volumen que pueden contener los pulmones, conformado por los 4 volúmenes pulmonares con un valor de 5.800 mililitros. Entonces, ya hablando como tal de la espirometría, una breve introducción de que la espirometría es una prueba básica para el estudio de la función pulmonar, y su realización es necesaria para la evaluación y el seguimiento de las enfermedades pulmonares crónicas como el asma, el EPOC, que son problemas de salud pública en todo el mundo. Esta prueba fue gracias a la invención del espirómetro por John Hutchinson hace más de siglo y medio. Él fue un médico inglés quien desarrolló su propio espirómetro y describió la mayoría de los parámetros espirométricos, incluyendo ahí la capacidad vital. Su trabajo original sobre espirometría fue publicado en Inglaterra en el año 1846. Esto precede en casi 50 años a la radiografía y en casi 60 años al electrocardiograma. Por eso la espirometría debe ser una herramienta de diagnóstico y de fácil acceso para cualquier médico. Y ese debería estar junto con un tensiómetro, un electrocardiograma, incluso un glucómetro. Entonces, la espirometría sirve para ver el tamaño de los pulmones y el calibre de los bronquios. Cuando los pulmones son pequeños, ya sea por una enfermedad pulmonar o congénito, se puede producir así meter y sacar poco aire, mientras que unos pulmones grandes pueden recibir más aire que unos pequeños, lo que se detecta gracias a la espirometría. Al volumen de aire en litros que se puede sacar de los pulmones totalmente inflados se le va a conocer como la capacidad vital forzada. Hutchinson acuñó el nombre de capacidad vital porque observó que este se correlacionaba con la vitalidad de la persona. Y forzada, pues porque se requiere que saque el aire con el máximo esfuerzo. La enfermedad pulmonar puede hacer que se disminuya esa capacidad vital forzada. Por ejemplo, la tuberculosis extensa. Esta va a lesionar el pulmón, lo cicatriza y lo va a hacer más pequeño y difícil de inflar. Por lo que en la espirometría lo vamos a ver con una capacidad vital forzada disminuida. Por otro lado, cuando los bronquios están obstruidos, el aire dentro de los pulmones sale más lentamente que cuando están bien abiertos. Es como en el caso de un tubo por el que pasa menos agua si el calibre es menor comparado con uno de mayor calibre. Varias enfermedades se caracterizan por obstruir los bronquios, como el asma bronquial y el EPOC. Por lo tanto, se detectan en la espirometría, ya que los pacientes sacan el aire lentamente, y eso se describe como flujos de aire disminuidos. La medida más importante del flujo de aire es el volumen expiratorio forzado en un segundo, también llamado el FEP1. Esa es la cantidad de aire que puede sacar un individuo un segundo después de iniciar la exhalación, teniendo los pulmones completamente inflados y haciendo su máximo esfuerzo. Normalmente, en el primer segundo se saca la mayor parte del aire de los pulmones, o sea, de la capacidad vital. Las personas jóvenes pueden sacar en el primer segundo el 80% de la capacidad vital. ¿Eso qué significa? Que el FEP1 es aproximadamente el 80% de la capacidad vital forzada. Por lo tanto, la otra medida importante que se hace en la espirometría es ese índice entre el FEP1 y capacidad vital forzada. Cuando los bronquios están obstruidos, se saca menos del 80% del aire en el primer segundo, por lo que la relación FEP1 y capacidad vital forzada estará disminuido. La limitación más importante de la espirometría es que solo mide el volumen de aire que se desplaza durante la exhalación. Con la espirometría no es posible medir el volumen de aire que se queda en el tórax después de una máxima exhalación. Como lo mencioné antes, ese es el volumen residual. Aparte de su utilidad para el diagnóstico y la monitorización de muchas enfermedades respiratorias, la espirometría tiene otras aplicaciones. Existe evidencia que la determinación de la edad funcional pulmonar puede potenciar el éxito del abandono del tabaquismo, que la espirometría también resulta de utilidad para estimar el riesgo de cáncer de pulmón, de deterioro cognitivo, de valorar el impacto sobre la función pulmonar de enfermedades de otros órganos o de sistemas, o de la mortalidad de cualquier causa, también o de origen cardiovascular.
Por todo ello, debería formar parte de cualquier examen rutinario de salud, especialmente en los sujetos con riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares. Se recomienda la realización sistemática de la espirometría a personas mayores de 35 años con historia de tabaquismo, mayor de 10 paquetes al año y con algún síntoma respiratorio. Entre las indicaciones tenemos varias. En el caso de las indicaciones diagnósticas, como la evaluación de síntomas o signos respiratorios, la evaluación del impacto pulmonar de una enfermedad sistémica, el cribado de sujetos con factores de riesgo de enfermedad pulmonar, como son el caso de fumadores de más de 35 años y al menos 10 paquetes al año, de esa persistencia de síntomas respiratorios, incluyendo la disnea, tos, expectoración, sibilancias o dolor torácico, la exposición laboral a sustancias tóxicas que causan afectación respiratoria. También la evaluación de riesgo preoperatorio, la valoración del estado de salud antes de programas de actividad física intensa y como examen físico rutinario. También indicaciones de monitorización como la evaluación de efecto de intervenciones terapéuticas, el seguimiento y el pronóstico de enfermedades que van a afectar la función pulmonar y en salud ocupacional, que se recomienda al ingreso al trabajo y posteriormente anual. Disculpen, ¿la diapo está en indicaciones? Sí, Cristian, está en indicaciones. Muchas gracias. En la evaluación también de discapacidad a pacientes que sean candidatos a programas de rehabilitación o incluso seguros médicos y evaluaciones legales, y en salud pública, como son estudios epidemiológicos, la generación de ecuaciones de referencias poblacionales o incluso como investigación clínica. Entonces, se han establecido ciertas contraindicaciones de la espirometría, diferenciando las absolutas en las que se desaconseja realizar la prueba y las relativas que requieren ya una evaluación, mirar el riesgo-beneficio. Entonces, en las relativas encontramos en aquellas que nos aumenten la demanda del miocardio o cambios en la presión, como puede ser un infarto agudo del miocardio inferior a una semana, hipotensión sistémica, hipertensión grave, una insuficiencia cardíaca no compensada, hipertensión pulmonar incontrolada, una embolia pulmonar inestable, en los casos que nos aumentan la presión intracraneal o intraocular, como una cirugía inferior a 4 semanas, una cirugía ocular inferior a una semana o una aneurisma cerebral, el aumento de la presión intratorácica o intraabdominal, como presencia de un pneumotórax o cirugía toracoabdominal inferior a 4 semanas, también en embarazo tardío, en sondas, en tubo de tórax, e incluso también en la exacerbación del EPOC. Y las absolutas, que estas ya se desaconseja totalmente, como la inestabilidad hemodinámica, un aneurisma aórtico que sea mayor de 6 centímetros, hipertensión intracraneal, preeclampsia, hipertensión arterial sistémica descontrolada, hemoptisis, síndrome coronario agudo y en desprendimiento agudo de retina. Aquí observamos un ejemplo de cómo es la muestra de reporte de espirometría. En la parte A encontramos los datos del sujeto, como el caso del nombre, la edad, estatura, el peso, si tiene antecedentes de fumador. En la parte B, los parámetros técnicos. En la parte C, los resultados de las 3 mejores maniobras, pre y post broncodilatador, que ya se explica más adelante. En la parte D, la variabilidad del FEV1 y la capacidad vital forzada, y también del grado de la calidad de la espirometría. En la parte E, los resultados y la interpretación automatizada, y en la F, donde se van a adicionar las gráficas de flujo-volumen y las de volumen-tiempo. Todo espirómetro debe contar con unas especificaciones mínimas que sí o sí debe cumplir. Entre ellas son que tenga una capacidad de medir flujos que sean entre 0 y 14 litros, con una sensibilidad de 200 mililitros, que tengan un registro de expiración para maniobra forzada de al menos 15 segundos,
Esto es lo más actualizado, antes se realizaba en no inferior a 6 segundos. También la capacidad de medición de volúmenes de 0,5 a 8 litros en condiciones BTPS, de temperatura corporal, presión barométrica y la saturación de vapor de agua, con una exactitud de más o menos 3% o 0,050 litros. Ahí ya la que resulte superior. La resistencia total para un flujo de 14 litros debe ser inferior a 1,5 centímetros de agua por litro. Esta resistencia no debe superarse con cualquier manguera, válvula, boquilla o filtro entre el sujeto y el espirómetro. Y por último, que la temperatura del sitio donde se realicen las pruebas no debe ser inferior a 17 grados centígrados y el espirómetro debe contar con la estación meteorológica para la medición de la temperatura, la cual tiene que tener una exactitud de más o menos 1 grado centígrado para que calcule adecuadamente el factor de corrección de condiciones ATPS, de temperatura atmosférica, presión barométrica y saturación de vapor de H2O a BTPS. Y en caso de que no cuente con estación meteorológica, el cálculo del factor de esa corrección se debe realizar manualmente. Al presentarse en el laboratorio, los pacientes deben traer la citación de instrucciones por escrito en las que consten la pauta de retirada de los broncodilatadores. Entonces, en el caso de los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta, la retirada será de 6 horas, los de acción larga de 12 y los de acción ultralarga de 24 horas. Los anticolinérgicos de acción corta, su tiempo de retirada será de 6 horas y los de acción larga de 24 horas. Y las teofilinas retardadas serán entre 36 a 48 horas, así también como la abstención de fumar y la de realizar ejercicio físico en horas previas a la prueba. Primero, pues toca realizar un correcto lavado de las manos. El paciente debe ser pesado, tallado para obtener los parámetros de referencia. Se debe explicar la prueba al paciente y resaltar la importancia de su colaboración. También se preguntará sobre la retirada de los fármacos, posibles contraindicaciones o enfermedades infecciosas que requieran medidas especiales, en cuyo caso se recomienda retrasar la espirometría al final de la jornada, justo antes de la limpieza del equipo y la utilización de los filtros antimicrobianos. De la prueba se realizará con el individuo sentado erguido, sin cruzar las piernas y sin ropa ajustada. Durante la maniobra, la espalda estará apoyada en el respaldo, vigilando que no se incline hacia adelante durante su realización. No es necesario retirar la dentadura postiza, salvo que esta dificulte realizar las maniobras. Y en caso de los pacientes que no presentan dentición, se les colocará una goma especial para realizar la prueba. Antes de iniciar la exploración, se comprobará también que ese mismo día se haya hecho una buena calibración del espirómetro. Antes de empezar, pues se darán al sujeto esas instrucciones precisas, claras y concisas. También tras colocar el clip nasal y la boquilla en la boca y comprobando que no existan fugas y que el paciente no lo obstruya o deforma, se le va a pedir que primero inspire todo el aire que pueda con una pausa a capacidad pulmonar total inferior a 2 segundos. Segundo, que expire con el máximo esfuerzo hasta que no pueda expulsar más aire mientras se mantiene en la misma postura. Y por último, que vuelva a inspirar con el máximo esfuerzo hasta estar completamente lleno. El encargado debe controlar, debe vigilar al paciente y observar que la maniobra se esté realizando correctamente, y en caso de apreciar defectos que pueden alterarla, va a parar la maniobra para no cansar al paciente y poder corregirlo. Solo que repetir esto durante un mínimo de 3. Toca repetir durante un mínimo de 3 maniobras, generalmente no más de 8, para adultos separados por 1 minuto, y toca verificar la repetibilidad del FEP1 y de la capacidad vital forzada, y también realizar las maniobras, realizar más maniobras si se ve que es necesario. El proceso de interpretación inicia con la graduación de la calidad de la espirometría. Esta se determina con los criterios de aceptabilidad de cada maniobra y capacidad vital forzada, y la realización de la espirometría. Los criterios de aceptabilidad
habilidad van a calificar tres cosas: el inicio, el esfuerzo, o sea, el inicio del esfuerzo, su terminación y si las maniobras están libres de artefactos. Entonces, primero el inicio con una elevación abrupta y vertical en la curva flujo-volumen. Como criterio adicional para valorar el inicio de la maniobra, se puede utilizar el tiempo en que se alcanza el PET o el flujo expiratorio máximo, y este debe ser inferior a los 120 microsegundos. Si es mayor, se indicará al paciente que sople más rápido al inicio. Segundo, el transcurso de la maniobra expiratoria debe ser continuo, sin artefactos ni evidencias de tos en el primer segundo que lleguen a afectar ese FEP1. Para verificarlo, se debe observar tanto la gráfica de volumen-tiempo como la de flujo-volumen. Y en caso de no tener un transcurso de la maniobra correcta, generalmente que puede ser por tos o por una excesiva presión o incluso cierre de la glotis, se pedirá al paciente que la realice más relajado, pero sin dejar de soplar fuerte, y que no disminuya la fuerza generada hasta el final de la expiración. Y que la finalización no debe mostrar una interrupción temprana ni abrupta de la expiración, por lo que cambios de volumen, por lo que los cambios de volumen deben ser inferiores a 25 mililitros por al menos un segundo al final de la expiración de la curva volumen-tiempo. Y esta no debe ser inferior a los 15 segundos. Las principales fuentes de error que se pueden cometer, encontramos ahí que una falta o incorrección de la calibración, de la verificación o de los datos ambientales, tanto del paciente como del espirómetro, de una mala presentación, mala preparación del paciente, que no cumpla con las recomendaciones tanto farmacológicas como las no farmacológicas, de que se hayan dado instrucciones deficientes antes y durante la maniobra por parte del encargado, tener una finalización precoz de la expiración, o sea, que el tiempo de expiración sea inferior al requerido, un flujo final excesivo o por morfología de finalización brusca, también un inicio titubeante que sea poco enérgico, presencia de tos o cierre de la glotis durante la maniobra, o la fuga de aire durante esa expiración forzada. También la poca colaboración del paciente, y si esto no llega a mejorar tras decirle al paciente que si no colabora no se van a conseguir buenas maniobras, esto se debe indicar junto con los resultados. Bueno, para continuar con la interpretación de la espirometría, tenemos que recordar que la espirometría será útil para un diagnóstico, para la valoración de la gravedad y para la monitorización de la progresión de las alteraciones ventilatorias. Entonces, en el momento en el que estemos en la práctica, siempre debemos enfocarnos en los parámetros más confiables y reproductibles, como lo son el FBC o el FEB1 o los cocientes FEB1, FBC. Tenemos otros flujos secundarios que pueden llegar a ser útiles, que sin embargo en la práctica clínica ya no se los utiliza debido a que estos no tienen estándares pues realizados con estudios y ecuaciones que nos permitan hacer de estos parámetros pues que sean confiables y reproductibles. Entonces el reporte espirométrico va a contener muchos parámetros adicionales, pero estos serán redundantes, menos útiles y menos reproductibles. Entonces siempre que estemos en la práctica clínica que tengamos que revisar e interpretar una espirometría, pues lo haremos en base a la FBC, el FEB1 y los cocientes de estas. Entonces, cuando hablamos de normalidad, existen muchas definiciones de esta. Una definición popular, pues es lo común, lo que predomina, lo ideal. Una definición clínica de normalidad es una variación dentro del límite de buena salud, que excluye enfermedad. Sin embargo, en espirometría, la definición de normalidad será estadística. Se dice que es estadística porque nos va a dar unas variaciones de tendencia central, similares a la campana de Gauss. La mayor parte de los individuos se acercan hacia un valor central que corresponde al valor promedio. La mayoría de los valores de referencia o predichos se han generado de estudios de poblaciones que incluyen cientos o miles de participantes. Generalmente, estos participantes son sanos y no fumadores. Se han encontrado diferencias raciales y poblacionales.
por lo que conviene saber de dónde van a provenir estos valores que estamos utilizando en cuanto a la interpretación y si pueden ser usados en nuestra población. Los mejores valores de referencia serán aquellos que corresponden a la misma población, que sean realizados con los mismos equipos y procedimientos similares. Tenemos varias ecuaciones y estudios que se han realizado, por ejemplo, Quanger o Platino, que se realizó en personas latinoamericanas de más de 40 años. Sin embargo, en Colombia, al momento de realizar una interpretación de espirometría, vamos a utilizar la ecuación de Nanes o CAP. El objetivo principal de la interpretación de una espirometría será definir si esta es normal o si está baja. Para esto debemos conocer el límite inferior de normalidad o LIN para la FBC y el FEB1. Un LIN que esté bien definido discriminará mejor entre sanos y enfermos. No importa qué tan normal sea una población, siempre habrá un 5% de individuos que tengan valores espirométricos bajos y que no necesariamente serán enfermos o anormales, sino que estos estarán por debajo del LIN establecido según la población. Se considera que la espirometría es normal cuando sus valores son superiores al límite inferior del LIN. El LIN está alrededor de un 80% del valor del FEB1, del FBC y del BC, y de un 0,7 para la relación FEB1-FBC. Estos valores son importantes al momento de realizar la interpretación cuando tengamos una espirometría en nuestras manos. Estos valores pues son solo aproximaciones, por lo que se recomienda utilizar el LIN en determinaciones, el LIN determinado a partir de ecuaciones de referencia. Como lo mencioné, en Colombia utilizamos la ecuación de Nanes o la ecuación de CAP. Cuando hablamos de repetibilidad, es la mayor coincidencia entre resultados obtenidos de mediciones sucesivas, que implican un mismo método, un mismo observador, un mismo instrumento, un mismo lugar, la misma condición y que sean realizadas sobre un periodo corto de tiempo. Para medir la repetibilidad de una espirometría se deben seguir los siguientes pasos. Primero, debemos contar con 3 maniobras de FBC aceptables. Segundo, debemos medir repetibilidad en FBC y FEB1. Tercero, la diferencia entre los dos valores más altos de FBC y de FEB1 debe ser de menos de 0,15 litros o de 150 mililitros. Y cuarto, las espirometrías con repetibilidad que sean mayores a 0,15 litros son las más variables. Sin embargo, tenemos unas situaciones especiales. Cuando tengamos un paciente que tiene una FBC menor de 1 litro, se recomienda utilizar un criterio de repetibilidad de 100 mililitros. En niños, se consideran repetibles 2 maniobras cuando la diferencia entre FBC y el FEB1 sean menos de 0,10 litros o menos del 10%. En estos pacientes, pues se realizarán un mínimo de 3 maniobras aceptables con un máximo de 8, dejando entre ellas tiempo para que el paciente se recupere. Si no, pues miraremos que puede influir en cuanto a los resultados. En cuanto a la calidad o los grados de calidad, pues en una espirometría se puede clasificar en 6 grados, de acuerdo al número de maniobras aceptables y su repetibilidad. Los estándares internacionales van a requerir espirometrías que sean equivalentes al grado de calidad A. En general, un 80% de los individuos hace una espirometría por primera vez alcanzando este grado de calidad. En la práctica, nosotros podemos interpretar una espirometría de cualquier grado. Sin embargo, como sabemos que entre menos calidad haya, pues los resultados serán menos concluyentes y poco confiables. Entonces aquí podemos observar en la tabla los y la repetibilidad que no sea mayor a 0,15 litros. Entre más calidad, los resultados pues serán mejores también. Los artefactos, pues la presencia de estos define esfuerzos no aceptables, lo que significa que son inadecuados para una adecuada interpretación. Por ejemplo, en la imagen podemos evidenciar la terminación temprana, que tenemos un buen esfuerzo inicial,
Sin embargo, miramos cómo la curva se corta y cae antes. Entonces, estas espirometrías pues no serán interpretables. Tenemos también, por ejemplo, la doble respiración o exhalación repetida, que también nos va a cambiar la morfología de las curvas y pues también evidenciaremos que estas no son interpretables y que es importante también conocerlo. Al igual que el cierre glótico, cómo se genera una meseta y cómo hay una caída súbita del flujo. La tos durante el primer segundo, como también se evidencia como unas sierras, como en las gráficas. Entonces, pues en el momento de la práctica clínica sabremos que esto no lo podemos interpretar. Los esfuerzos variables, cómo se generan varias curvas. Y también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en cuanto a artefactos, la obstrucción de la boquilla, pues que en la curva de FB es completamente aplanada. Y en cuanto a la fuga de volumen, pues miraremos que el volumen cae en lugar de aumentar lentamente. Entonces, pues tampoco es una espirometría interpretable. También tenemos otras curvas de flujo-volumen, que estas curvas pueden simular artefactos, pues por eso vale la pena tenerlas en cuenta. Los niños y las personas jóvenes pueden presentar con frecuencia una discreta joroba en la parte descendente de la curva de FB. Y las personas que tengan una disfunción laringea, como la parálisis de cuerdas vocales o una obstrucción de la vía aérea de grueso calibre, como en la estenosis traqueal, muestran anormalidades características de la curva FB, en particular como se observan pues curvas aplanadas. Entonces, cuando tengamos un paciente que llegue de pronto con un estridor laringio, para descartar esta estenosis traqueal podemos mandarle una espirometría y evidenciaremos, como en la imagen de la derecha, la figura de la hamburguesa, una curva aplanada. En cuanto a los patrones en espirometría, tenemos 3 patrones: el patrón normal, el obstructivo y el sugestivo de restricción. En cuanto al patrón normal, pues primero tenemos que decir que al interpretar una espirometría siempre es conveniente iniciar evaluando la relación FEB1-FBC, que ya mencionamos el valor que este debe tener. El patrón normal estará definido por una relación FEB1-FBC y una FBC, las dos por encima del límite inferior de normalidad, o el LIN. Cuando hablamos de un patrón obstructivo, este en espirometría estará definido por una relación FEB1-FBC baja, o sea, menos del LIN. Esto significa que hay una resistencia al flujo de aire que está aumentada y durante el primer segundo de la exhalación forzada sale menos aire de lo normal. Una vez que se determina un patrón obstructivo, se debe clasificar la gravedad de este y para eso utilizaremos FEB1. Como lo miramos en la gráfica, tenemos de 70 a 100 una obstrucción leve, de 60 a 69 una obstrucción moderada, de 50 a 59 una obstrucción moderadamente grave, de 35 a 49 una obstrucción grave y menos de 35 una obstrucción muy grave. Entonces, estos son pasos que nosotros debemos seguir al momento de interpretar la espirometría y también pues para determinar el patrón que tengamos. En cuanto al patrón restrictivo, pues en contraste, si la relación FEB1-FBC es normal, o sea que esté por encima del LIN, pero tengamos una FBC baja por debajo del LIN, pues estos parámetros nos van a sugerir una restricción pulmonar. El término de restricción se va a referir a la capacidad pulmonar total por debajo del LIN. Esto significa que tenemos un pulmón pequeño. Sin embargo, tenemos que recordar que la espirometría solo mide la FBC, que es el volumen de aire que se desplaza, más no mide el que permanece dentro del tórax al final de la expiración forzada, o sea, el volumen residual. En casos de atrapamiento de aire, por ejemplo, en una obstrucción grave o en enfisema, se puede desplazar poco volumen de aire, sugiriendo erróneamente un pulmón pequeño.
Cuando tenemos la coexistencia de un defecto obstructivo inobstructivo o sugestivo de restricción, en un paciente pues se definirá cuando la FBC y la relación FEB1-FBC estarán por debajo del LIN. Entonces, aquí podemos evidenciar los patrones. Esta espirometría es de un patrón normal en el que nos vamos a la parte de abajo. Tenemos 3 maniobras realizadas. Tenemos una relación FEB1-FBC mayor de 0,7, como lo podemos ver, y un FBC mayor de 80, que nos sugiere un patrón normal, o sea, es una espirometría que está normal. En la siguiente imagen podemos ver una espirometría sugestiva de restricción en la que el FEB1-FBC, esta relación, está por encima del LIN. Sin embargo, el FBC está disminuido, como lo habíamos mencionado. Cuando el FEB1-FBC es normal, pero el FBC está disminuido, nos va a sugerir una restricción. Y en cuanto al patrón de obstrucción, pues tenemos una relación FEB1-FBC debajo del LIN, del límite inferior de normalidad, y una FBC también menor. Entonces, esto nos puede sugerir un patrón mixto o una obstrucción. En cuanto al broncodilatador, pues la utilidad de este es que la reversibilidad es una característica del asma. Por tanto, esta prueba, que también es llamada una prueba de reversibilidad, es útil y está indicada en todos los pacientes que tengamos sospecha de asma. Sin embargo, pues la ausencia de una reversibilidad significativa no permite descartar este diagnóstico. La respuesta a broncodilatadores no va a permitirnos a nosotros diferenciar entre POC y asma, aunque unas mejorías de más de 0,4 litros nos van a sugerir que sea asma o por lo menos un fenotipo mixto. El tipo de broncodilatador, la dosis y el momento de medir el efecto influirán sobre la respuesta obtenida. Entonces, las guías nos recomiendan utilizar agonistas 2-adrenérgicos de acción rápida o los SABA, o también podemos utilizar bromuro de ipratrópilo, aunque el inicio del formoterol también es rápido para ser utilizado y la administración de terbutalina también se puede volver una alternativa al salbutamol. Tenemos algunas circunstancias como arritmias, temblor o reacciones adversas previas que nos pueden sugerir dar dosis más bajas. Si no, podemos administrar 400 microgramos de salbutamol en 4 puffs separados por intervalos de 30 segundos. Si utilizamos bromuro de ipratropio, daremos una dosis total de 160 microgramos. El uso de estas dosis altas, como las mencionadas, siempre nos asegurará que el efecto broncodilatador se aproxime a la zona máxima de la curva dosis-respuesta. Así vamos a minimizar la variabilidad debida a la distribución del medicamento y a la técnica del paciente. Cuando hablamos de un análisis de respuesta a broncodilatadores, tenemos que referirnos a los 3 índices más comunes, como lo son el porcentaje de cambio sobre el valor basal, el porcentaje de cambio sobre el valor predicho y el cambio absoluto. Por su mayor sensibilidad, pues se recomienda utilizar como criterio de reversibilidad una mejoría del FEB1 o de la FBC de mayor o igual al 12% o mayor o igual a 0,2 litros. Sin embargo, pues en estos casos vamos a utilizar el 12%. Aquí tenemos 2 espirometrías, vamos a indicarlas. Una que sí responde a broncodilatador, si hay una reversibilidad significativa, y otra que no. Entonces vamos a empezar con la que sí responde. Entonces tenemos un valor basal y miramos que la FBC está en 3,9 litros con un predicho de un 90% y un FEB1 de 2 litros con un predicho del 79%. Después de la administración del broncodilatador, cambian estos valores y, por ejemplo, miramos cómo el predicho cambia de 90 a 104 y de 79 a 100. No se recomienda que nosotros hagamos la resta
sino que ya nos fijemos en el cambio, en el porcentaje de cambio que nos arroja la espirometría. En este caso es el 16% para FBC y de un 27% para FEB1. Entonces, miramos como aquí si hay una respuesta, como lo mencioné anteriormente, que es mayor al 12%. Y aquí tenemos una espirometría que no responde al broncodilatador. Miramos cómo el valor basal predicho inicial es de un 85.5% para FBC y para FEB1 es del 62.2%. Y finalmente, el cambio solo es de un 5 y de un 7%. Entonces, finalmente, para resumir la interpretación de la espirometría. Entonces, primero tenemos que ver si es una curva válida y si es reproductible, como mencionamos los criterios anteriormente. Después, lo primero que vamos a hacer es mirar el índice FBC, FEB1, FBC, que esté mayor o menor que 0,7. Si es menor que 0,7, nos va a sugerir un patrón obstructivo. Si no es menor de 0,7, o sea, está por encima del LIN, nos va a sugerir un patrón restrictivo. Después, para valorar otro criterio, nos vamos a referir a la FBC. Si es menor del 80%, nos va a sugerir un patrón restrictivo. Si está por encima, va a ser un patrón normal y es una espirometría normal. Por el contrario, si ya estamos en una obstrucción, o sea que estamos con un índice FEB1, FBC menor del LIN, y evaluamos el FBC y es menor del 80%, si es así, es un patrón mixto, y si no, pues puede estar disminuido normal, es un patrón obstructivo. Y cuando nosotros estamos evaluando patrones obstructivos o espirometrías que nos sugieran esto, tenemos que evaluar el FEB1 para evaluar el grado de severidad. Entonces, como le expliqué anteriormente, leve, moderado y severo con respecto a este FEB1. Bueno, no sé si Sebastián estás, eres el moderador. Bueno, no se escucha. De todas maneras, les quiero agradecer de parte de la mesa directiva del Grupo de Interés en Medicina Interna de la Universidad Cooperativa de Colombia, felicitar a Ángela y a Cristian por tan excelente presentación. Quiero recordarles que pues, nos encontramos en estos momentos con el doctor Franco Camacho. Quisiera darle la palabra unos minuticos, ya que pues ellos tienen que, como están en México, allá no es día festivo, entonces ellos tienen pues tienen una clase con los residentes de neumología. Doctor Franco, no sé si nos puede regalar unos minuticos. Hola, ¿qué tal, chicos? Pues me pareció una muy buena presentación, muy buena plática también. Felicitarlos a los presentadores. La verdad está muy completa, fue muy entendible, muy digerible los datos que presentaron. Y bueno, pues puntualizar algunos datos, pues como ya decían, en cuanto a la capacidad pulmonar total. Estos, más que nada, la espirometría se toma, pues, valores es como fijos, ¿no? Pero de todas maneras hay diferencias étnicas, diferencias de razas, diferencias de poblaciones, de género, edad también y tamaños, o sea, la estatura de las personas. Entonces, a veces puede haber unos pequeños ahí sesgos para tomar en cuenta esos datos. Entonces, por lo tanto, pues eso va de acuerdo a las ecuaciones que comentaron, sobre todo el NANES y el CRAPO, ¿no? Por ahí vi una publicación que sacaron en Bogotá, en la cual valoraron el error de predicción predicho. Y
comentaban ahí que la ecuación de Crapo era más reproducible y la de Pérez Padilla también en la población colombiana. Entonces sí hay pequeñas diferencias en cuanto a estaturas y las razas también. Entonces, y la NANES es la que es más universal. Pero de todas maneras, esa la mencionan la ATS, que es la Sociedad Americana de Tórax, y creo que es una buena referencia, sobre todo la NANES. Ahora, nada más para recalcar lo del el índice de FEP1 capacidad vital, esa es el valor que se va a tomar en cuenta, ¿no? Para poder interpretar la espirometría de manera adecuada. El índice de Tifinio anteriormente se le llamaba así, pero ahí lo que cambia es que en vez de capacidad pulmonar total, perdón, la capacidad pulmonar total, ahí no es forzada, a diferencia del índice que estábamos tomando en cuenta, o sea que el principal, ¿no? Ok, y bueno, ahí en las espirometrías, en los resultados, tanto los espirómetros grandes como los espirómetros portátiles, hay un valor que se toma en cuenta que se llama el FEV6. En vez de FEV1 es el FEV6. Entonces ahí, más que nada la utilidad de este resultado es en aquellas personas que son geriátricas, que no tienen un suficiente esfuerzo o personas que tienen debilidad generalizada. Y esto puede ser de utilidad, porque a veces sobrediagnosticamos en aquellas personas que no pueden hacer un buen esfuerzo, entonces van a arrojar un resultado obstructivo y realmente no lo es así. Al contrario, en las personas jóvenes van a ser subestimados. Otra cosa, en cuanto a lo que comentaron en algunas diapositivas, las contraindicaciones pues realmente son muy pocas, absolutas, sobre todo en condiciones cardíacas, porque realmente el esfuerzo que se hace al hacer la espirometría es grande. Entonces uno a veces se marea, dan ganas da náusea, perdón, y también dolor de cabeza. Por eso es que también ahí se incluyen las contraindicaciones de cirugía ocular, infarto de miocardio también, o alteraciones como por ejemplo la hipertensión descontrolada. Actualmente, con las guías que salieron en 2019 de la actualización de espirometrías, comentaban eso, sí lo mencionaron también ahí, que tiene que ser por lo menos 15 segundos el esfuerzo que se tiene que hacer. Realmente es un esfuerzo muy prolongado. Por eso es que no hay que olvidar ese valor que les decía del FEV6 también. Y en cuanto a lo que comentó su compañero Isaac, me parece, decía de los espirómetros que deben de contar con estación meteorológica. Hay que tomar en cuenta también que hay bastantes espirómetros portátiles que son prácticos también. Y pues bueno, es una herramienta útil que lo podemos tener en el consultorio. Tanto médicos generales, médicos familiares, internistas, neumólogos, pero hay que saber bien cómo realizar el estudio e interpretarlo también. Ahora también eso que les faltó comentar también. ¿Quién va a hacerlos? ¿Quién va a hacer este estudio? Como ya les comenté, los médicos, pero también los inmunoterapeutas. Ellos son los más indicados para hacer estas pruebas. Y se le tiene que explicar muy bien al paciente. Tiene que saber de qué se trata el estudio, qué es lo que se va a obtener de ese estudio, porque a veces los mismos pacientes van con el miedo de no saber de qué se trata el estudio. Y aparte, como uno les alza la voz para que puedan entender, entonces a veces piensan que los están regañando. Entonces, nada más esa cuestión de quién hace las espirometrías. Y pues sí, eso también es muy importante. Suspender los broncodilatadores antes de hacer la espirometría para no alterar el resultado. Y pues bueno, ahí comentaron la teofilina, que realmente la teofilina ahorita actualmente ya está en desuso. Pues nada más, lo del patrón mixto también. Entonces, sí hay espirómetros que si se hace un buen esfuerzo y se hace una buena interpretación, sí se pueden interpretar patrones mixtos, pero pues no es concluyente eso. Por lo tanto, aquí lo que seguiría es pedir los volúmenes pulmonares mediante pletismografía. Y pues bueno, yo creo que eso es lo que pudiera aportarles por el momento. Vale, doctor, Ok, muchísimas gracias. qué pena. Para Sí, responder la pregunta de
que realizaron, bueno, pues dependiendo de la enfermedad de la que estemos hablando, tratando y de qué tan controlada esté. Por ejemplo, en un EPOC estable, por lo menos unas 2 veces por año se puede realizar. Y si está en un EPOC Gold D o C, debe ser más frecuente, cada 3 meses en promedio. Vale, Ángela, muchas gracias. Quisiera darle la palabra al doctor Tomás Caicedo Toro. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Felicitar a la doctora Díaz y al doctor Canchala. Más que una pregunta, es un comentario para el doctor Canchala, aun cuando el doctor Franco lo dio a conocer en su intervención. Y es recordarle al doctor Canchala que dentro de las contraindicaciones de la espirometría, el doctor Franco me dirá si es absoluta o relativa, están los pacientes con un deterioro mental o deterioro físico, en donde obviamente hay un impedimento para realizar correctamente una maniobra expiratoria forzada. Dígase usted los ancianos o aquellos pacientes con demencia. Y eso básicamente me lleva a dar a conocer el estudio que fue publicado en la revista Chest en junio de este año. Es un metaanálisis que lo acabé de enviar al grupo porque me parece muy interesante, en donde este estudio comparó el valor del BEP1 en el cuartillo inferior comparado con el cuartillo superior asociado, y se encontró que había un riesgo de 1.4 veces mayor de desarrollar demencia, con un índice de confiabilidad del 95%. Lo que concluye el paper es que los pacientes con deterioro de la función pulmonar o con patología respiratoria, que lo han venido tocando, EPOC, sin hablar, por ejemplo, de las enfermedades que los reumatólogos vemos, que son enfermedades pulmonares intersticiales asociado a alguna de las colagenopatías. Entonces, en este grupo de pacientes, básicamente lo que se encontró es que aquellos que tienen un deterioro en cuanto a la función pulmonar tienen mayor riesgo de desarrollar demencia. Es un estudio que me pareció muy interesante, apropiado para el tema que están discutiendo el día de hoy, y lo envié al grupo como para que el doctor Canchala tenga a bien revisarlo y ponerlo en consideración en algún momento cuando podamos realizar la discusión personal del tema. Muchísimas gracias por su intervención, doctor. Siga, doctor Franco. Sí, doctor, mucho gusto, doctor. Pues sí, me parece muy, muy interesante ese resultado de ese estudio. La verdad, así como comentaba, es una condición relativa en esos pacientes que tienen deterioro neurológico, porque a veces no pueden comprender bien las indicaciones, eso es lo que les comentaba hace ratito, que se le tiene que explicar bien al paciente, que quede claro las maniobras que tiene que hacer. Entonces, no es que, o sea, no se puede hacer el estudio, pero a veces puede arrojar resultados pues no confiables o resultados no concluyentes también. Pero la verdad me parece, creo que muy, muy buen, muy interesante esa observación, doctor. Muchas gracias, doctores. Doctor. No sé, doctor Franco, si le queda tiempo para esta última pregunta que nos dice el doctor Camilo Zambrano. ¿Cuándo se solicitan los volúmenes pulmonares por aparte? Pues en esos casos, sobre todo cuando el resultado de la espirometría arroja uno que es sugerente de restricción, o cuando es un patrón mixto, cuando no es concluyente, obviamente. Entonces, de eso pues son los resultados, ¿no? Que tienen que interpretarlo como patrón obstructivo o un patrón sugerente de restricción. Ahí ya seguiría lo que es la pletismografía y en los patrones mixtos también. Entonces, ahí ya lo que se valoraría es el volumen residual precisamente y la capacidad pulmonar total. Perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes de nuevo. Nos veremos en una próxima oportunidad. Vamos a tratar los temas de pletismografía, caminata de 6 minutos y LCO. Y estén muy pendientes de los grupos y de nuestras redes sociales que se encuentran, como lo ven en la pantalla, al final. IMIG_Piso UCC Pasto en Instagram, y en Facebook y YouTube IMIG UCC Pasto. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente noche.